Para demostrarles cómo funciona, escuchen esta breve historia. Identifiquemos juntos el inicio, el nudo y el desenlace. Todo comenzó un martes a las 10 de la noche. El código para el proyecto de la universidad por fin compilaba sin errores. Estábamos listos para subirlo al servidor y dar por terminado el día, saboreando ya ese merecido descanso. Pero aquí entra el nudo de nuestra historia. Justo cuando íbamos a hacer el despliegue, Ámbar decidió que el teclado era el lugar más cómodo y calentito de toda la casa para acostarse. Al saltar al escritorio, pisó la tecla de borrar, eliminando una función clave y desconfigurando el entorno justo antes de guardar. La pantalla se llenó de errores de sintaxis. Y finalmente llegamos al desenlace. Tras unos minutos de pánico y un par de suspiros, logramos restaurar la versión anterior usando el control de versiones. Subimos el trabajo a la plataforma sanos y salvos, mientras Ámbar, ajena a la crisis, simplemente ronroneaba. Lo que acaban de escuchar es un texto narrativo y de eso les hablaremos hoy mi grupo de trabajo donde está Nicolás, Mariana y yo María José. Empezando por, ¿qué es un texto narrativo? Este es aquel que relata una serie de acciones o hechos reales o imaginarios protagonizados por personajes en un tiempo y espacio determinados. Y el propósito principal de este texto es narrar acontecimientos de forma ordenada para entretener, informar o transmitir una idea. Asimismo, tenemos los elementos clave de un texto narrativo. Está el narrador, quien cuenta la historia y puede estar en primera, segunda o tercera persona. En la historia que contamos al inicio, el narrador estaba en primera persona porque participaba directamente en los hechos. También están los que desarrollan la historia, los personajes, y tenemos los principales o protagonistas, quienes son el centro de la narración y quienes impulsan la trama. En este caso, los protagonistas eran los estudiantes que realizaban el proyecto. Los antagonistas, que representan obstáculos o conflictos para el protagonista, en el caso anterior la antagonista era Ámbar. También aparecen los personajes secundarios que ayudan al desarrollo de la historia y los incidentales o fugaces que participan de forma breve para cumplir una función específica. Otro elemento importante es el tiempo y el espacio, es decir, cuándo y dónde ocurren los hechos. En el ejemplo, la historia sucede un martes a las 10 de la noche en el lugar donde los estudiantes trabajaban en su proyecto. Y por último se tiene a la acción, que son los hechos que impulsan la historia, como el momento en el que Ámbar borra parte del código y luego logran recuperar el trabajo. Ahora voy a hablar sobre la estructura del texto narrativo, que es cómo se organiza una historia desde el principio hasta el final. Generalmente un texto narrativo tiene tres partes principales: el inicio, el nudo y el desenlace. Y para poder entenderlo mejor podemos relacionarlo con la microhistoria que escuchamos al inicio. Primero está el inicio. En esta parte se presentan los personajes y la situación normal de la historia. En nuestra microhistoria, el inicio ocurre cuando todo estaba saliendo bien, el proyecto por fin funcionaba, el código no tenía errores y ya estaban listos para entregar el trabajo y descansar. Después viene el nudo, que es la parte donde aparece el problema o conflicto y cambia la tranquilidad de la historia, es la parte más emocionante. En este caso, el nudo sucede cuando Ámbar, la gatita, se sube al teclado y accidentalmente borra una función importante del proyecto. Ahí empiezan los errores y el momento de tensión. Y por último está el desenlace. Esta es la parte donde el problema se resuelve y conocemos el final de la historia. En la microhistoria, el desenlace ocurre cuando logran recuperar el proyecto usando el control de versiones y finalmente consiguen entregarlo, mientras Ámbar se queda tranquila como si nada hubiera pasado. Como podemos ver, esas tres partes ayudan a organizar una historia y hacen que sea más fácil de entender para quien la lee o la escucha. Un ejemplo práctico es lo que acabamos de escuchar. Aquí es donde nuestra historia se convierte en una narración, cuando tenemos elementos determinados que identifican un texto como tal y estos elementos se presentan en un orden específico. Ya conocemos muchas historias que encajarían aquí, como cualquier novela escrita que cuente la historia, guiones de películas, incluso noticias en periódicos o hechos reales que, contados y organizados de forma específica, comprenden lo que conocemos como un texto narrativo. Para resumir, un texto narrativo es lo que nosotros llamamos una historia contada de una forma específica. Y esto es lo que les presentamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención y a nuestro tutor por su enseñanza. Gracias.